importante que lo vayamos entendiendo y que se vaya captando. En Estados Unidos, prácticamente, el Colegio Americano de Cirujanos dice que la reanimación de control de daños es una estrategia de tratamiento rápido que se enfoca en prevenir lo que antes llamábamos la tríada letal de la muerte en trauma. Muy bien. La tríada letal era acidosis, hipotermia y coagulopatía. Muy bien. En eso estaba, en prevenir la hipotermia, la coagulopatía y la acidosis. Ahorita vamos a ver qué es cada una de ellas. Muy bien. Y después, prácticamente en el Reino Unido, lo que dicen es que es un acceso sistemático a un trauma grave, combinando el control de la hemorragia catastrófica con el paradigma de la vía respiratoria, problemas de la ventilación, problemas de estado de choque, incluso problemas de traumatismo craneoencefálico. El problema del paciente traumatizado es que normalmente no trae una sola lesión. Muy bien, trae varias lesiones y el personal de atención tiene que tener la capacidad para poder responder de la forma correcta y poder atender a un paciente no de la misma manera. Nosotros vamos a atender a la víctima dependiendo de las lesiones que ella traiga. ¿Me explico? Entonces, esa es la intención. Y como aquí menciona, dice que desde el lugar del hecho, o sea, desde el lugar de la emergencia hasta el tratamiento definitivo. Y ese tratamiento definitivo se va a dar, obviamente, en la sala de urgencias y en el quirófano de un hospital. Muy bien. Minimizando la pérdida de sangre para poder maximizar la oxigenación tisular y optimizar los resultados. O sea, que el resultado que tenga este paciente sea un resultado correcto, que le vaya bien. Eso es lo que estamos buscando. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hablamos de traumatismo? ¿Por qué hablamos de reanimación de control de daños? ¿Por qué hablamos del trauma? ¿Qué es un trauma? Primero, un trauma, hablando médicamente, es aquello en donde se involucra un intercambio de energía. Un intercambio de energía, energía térmica, energía química, energía potencial, energía cinética, donde haya intercambios de energía. Entonces, eso se llama trauma. Y desafortunadamente, es causante o es la tercera causa de muerte en países desarrollados. Muy bien. En países que se van en desarrollo, es la tercera causa de muerte. Y se entiende que esto pasa normalmente en menores de 35 años. Entonces, ustedes deben de tener claro que cuando atienden a un paciente traumatizado grave, estamos atendiendo no nada más al paciente, sino que vean en la escala de edad que se encuentra, 35 años. Es un paciente o es una víctima que es papá, es un padre de familia o una madre de familia que se encarga o que una familia depende de él. ¿Qué significa esto? Que cuando no atendemos bien a este paciente de trauma, por ende, nos llevamos a toda la familia de PIC. ¿Me explico? Porque obviamente si el paciente muere, pues a la familia le va mal. Entonces, la intención es disminuir la mortalidad y la morbilidad. Esa es la intención. Por eso me interesa que esta información sea muy clara, porque de esa forma nosotros podemos ayudar no nada más al paciente, sino también a los que dependen de él. Cuando esta atención o cuando este problema genera una morbilidad, pues obviamente la familia se ve afectada. Muy bien, de forma directa. Y no nada más esto, sino también que cuando atendemos mal o cuando la situación no sale como nosotros esperamos, también aumentamos el tiempo de ingreso o el tiempo de estancia de los pacientes a la unidad de cuidados intensivos. ¿Cuál es el problema? Pues que los costos de la unidad de cuidados intensivos son muy altos. Entonces estamos desgastando o estamos gastando dinero que no tenemos en los hospitales. Muy bien. De tal manera que lo que queremos es prevenir este tipo de situaciones. Entonces, la educación de los pacientes es sumamente, o
la población, que todavía no son pacientes, pero la educación de la población en prevención del traumatismo es lo primero que deberíamos de hacer. ¿Bien? Ahora, cuando sucede un traumatismo, sucede algo que se llama distribución trimodal de la muerte en trauma. ¿Qué significa esto? Tenemos tres tipos de pacientes. Los que se van a morir, aunque le hagas lo que le hagas. Los que van a sobrevivir, aunque no le hagas nada en ese momento. Y los que se van a morir si no los atiendes como se requiere. ¿A qué me refiero? Primero, que son aquellos que se van a morir, aunque le hagas lo que le hagas, son causantes del 50% de las muertes. Son pacientes que mueren inmediatamente. O sea, si hay una volcadura, una lesión, cualquier cosa, tiene ruptura de grandes brazos, lesión medular o lesión encefálica severa, se muere de manera inmediata. Entonces es la primera causa de muerte, pero eso no la podemos prevenir. El segundo pico de muerte pasa en las primeras horas después de la lesión. Muy bien. Eso sí, minutos u horas. ¿A qué me refiero? Hemorragias catastróficas sobre todo y lesiones del sistema nervioso central, sobre todo lesión cerebral traumática o traumatismo craneoencefálico. Ahí es donde interviene la famosa hora dorada, que ojo, si ustedes se dan cuenta, los que han leído, los que han tomado cursos últimamente, hablamos de la hora dorada específicamente, pero ya no es tanto énfasis como lo hacíamos antes. Es importante que el paciente esté rápido en un hospital, pero no necesariamente en una hora. Si puede ser en mucho menos, excelente. O puede ser en mucho más, siempre y cuando estemos dando una atención adecuada en el prehospital y no tenga una lesión que tenga que a fuerza ser corregida en un quirófano. Si no, entonces la prioridad va a ser transportar a este paciente al hospital más adecuado. Y luego, en tercer lugar, tenemos estos pacientes que mueren tal vez al día o a las semanas después, que son aquellos que tienen sepsis o una falla orgánica múltiple. Muy bien. Esto viene después de esta situación. Pues me interesa, claro, claro que sí. ¿Qué es lo que hacemos normalmente cuando tenemos a un paciente traumatizado? Y esto nos pasa mucho tal vez cuando vamos del prehospital al hospital a llevar a un paciente. Nos damos cuenta de eso de manera inmediata. En cuanto la víctima llega al área de urgencias, es recibida con dos punzocat gruesos y cortos en pliegue antecubital a chorro. Muy bien. Entonces, en vez de preocuparnos por la contención de la hemorragia, en vez de preocuparnos por la lesión cerebral traumática, en vez de preocuparnos por otras cosas, nos andamos preocupando por atender la hemorragia de nuestros pacientes, perdón, por atender la, la solución, por estar canalizando a nuestros pacientes. Entonces, ese obviamente se vuelve un problema. Muy bien. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Todo bien? Ok. Desde 1920, o sea, desde la Primera Guerra Mundial, el doctor Cannon ya nos decía que cualquier intento de subir la presión antes de que el cirujano haya corregido el sangrado se traducía en mayor mortalidad de nuestros pacientes. Entonces, a veces los pacientes se mueren, pues no porque ya le tocaba morirse. Muchas veces nosotros influimos directamente en la situación. Muy bien, entonces, acuérdense, desde 1920 y hasta el 75 es cuando ya se empieza con este tema como tal de la reanimación de control de daños. Pero no es nuevo. Muy bien. Ya han pasado 100 años desde que hablamos de que no lo canalices hasta que contenga la hemorragia. 100 años y aún lo seguimos haciendo. Pues eso es un problema. En la evidencia animal, un estudio del 2009 nos dice que muestran que si se reanima con fluidos, teniendo como meta la presión arterial normal, es igual a mayor mortalidad.
Pues, de repente vamos por un paciente que sufrió una colisión vehículo-motor, un choque, muy bien, que sale eyectado del vehículo, lo encontramos con una hemorragia en la pierna y con posible hemorragia en el abdomen, y entonces lo encontramos que tiene la víctima 100 sobre 60 o 90 sobre 60, y luego lo queremos canalizar para ponerlo a 120/80, pues eso es un problema. Muy bien. Ese definitivamente es un problema. ¿De dónde viene toda esta información? Pues afortunadamente todo esto es medicina basada en evidencias. Muy bien. Desafortunadamente la guerra pues nos deja estos cambios en donde los conflictos armados nos dan estrategias para poder reanimar a la población, no nada más militar, sino que podemos transportarlos o podemos trasladarlos al ámbito civil y aplicarlos, no nada más, insisto, en pacientes baleados, sino también en pacientes que sufren accidentes durante el trabajo o durante el traslado. Entonces, para eso es este tipo de información. ¿Dónde inicia la reanimación de control de daños? ¿Dónde inicia? Desde la evaluación inicial. Desde que yo decido a quién sí y a quién no aplicar reanimación de control de daños. Desde ahí empieza todo esto. Entonces, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Muy bien. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Reconocer un estado de shock hemorrágico basándose en un examen rápido y el reconocimiento de un patrón de lesión. La cinemática o el biomecanismo de lesión es importante. Entonces, desde ahí empieza todo, desde qué fue lo que le pasó a la víctima. Bien. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Fue baleado? ¿Fue un atropellado? ¿Fue un caído? ¿Fue un accidente? ¿Se chocó una moto? Desde ahí empieza, bueno, es un paciente de trauma en el que se ve inestable a la primera impresión. Sospecho que tengo que empezar, muy bien, con este tipo de información o ese tipo de tratamiento. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a buscar? Un patrón de lesión compatible con una hemorragia. Muy bien. Y insisto, ¿qué fue lo que le pasó? Después, otro candidato sería una amputación traumática, por ejemplo, por encima de la rodilla, especialmente si está asociada a una lesión pélvica. Recuerden que la pelvis sangra mucho. Amputaciones proximales, bilaterales o múltiples, incluida una extremidad mutilada. Una lesión penetrante clínicamente obvia en el tórax y en el abdomen, un sangrado en tórax o de la unión, o sea, axila, ingle o cuello, que sea incontrolada, que todavía no la hayamos podido controlar. Muy bien. ¿Qué más? Un sangrado mayor, incontrolado, secundario a grandes lesiones de tejidos blandos, o un traumatismo grave con alteración del estado mental. Obviamente, si hay ausencia de lesión cerebral, porque si hay lesión cerebral, asumimos entonces que es por el traumatismo craneoencefálico y no por la hemorragia. Ahora, si tiene hemorragia y traumatismo craneoencefálico, pues asumes entonces que es por hemorragia. Muy bien, pero repito, si no ves una hemorragia, pero lo que sí ves es datos de traumatismo craneoencefálico, asumes que la alteración del estado mental es por eso. Muy bien. Y o ausencia del pulso radial débil o que esté ausente. Recordemos que el pulso radial durante muchos años se ha tomado como un parámetro de la tensión arterial sistólica. Actualmente no lo usamos como un parámetro estándar. Antes decíamos, si tiene pulso distal, tiene una tensión arterial sistólica por encima de 90 milímetros de mercurio. Sin embargo, pues nos dimos cuenta que no necesariamente es así. ¿Ok? Pero para cuestiones prácticas, si la víctima no tiene pulsos distales, asumimos entonces que está hipotensa y que esa hipotensión es producto de un estado de choque hipovolémico, sobre todo cuando estamos hablando de un paciente traumatizado. ¿Eh? Si el examen inicial no indica una pérdida grave de sangre, entonces continuamos con nuestra evaluación.
Vamos a controlar los signos vitales y evaluar si hay signos de shock ahora sí. Muy bien. Reconozcamos el shock hemorrágico basándose en la presencia de una lesión traumática grave asociados a los siguientes. Por ejemplo, cuando la presión arterial sistólica o la tensión arterial sistólica está por debajo de los 100 milímetros de mercurio. Por ejemplo, un paciente que acaba de sufrir un accidente y tiene 90-50 de tensión arterial. Si tiene 90-50 de tensión arterial, no viste hemorragias visibles, entonces tu índice de sospecha debe de aumentar de que tiene una hemorragia interna. Cuando el pulso es superior a los 100 latidos por minuto, cuando los signos clínicos de shock, como las extremidades frías o el llenado capilar es retrasado, o cuando hay signos clínicos de coagulopatía, por ejemplo, sangrado fino y sin coagulación en múltiples sitios, sangrado de heridas menores, como por ejemplo los sitios de sangrados intravenosos o intraóseos. Eso es una buena forma de poder saber si ese paciente tiene ya problemas de coagulación, que eso es como tal la coagulopatía, problemas de la coagulación. Entonces, lo que hemos identificado hasta ahorita es que la clave, como lo mencionamos siempre en los cursos de trauma, la clave siempre va a ser control anatómico de la hemorragia. Lo principal es atender la hemorragia y es en donde hacemos los famosos algoritmos, que es como lo marca PHTLS o ATLS, X, ABCD, o como lo marcan los cánones de la medicina táctica, que es March. Muy bien, entonces, hemorragias masivas en primer punto. Y también identificar el estado de choque. Poder identificar de manera inmediata un estado de choque sin necesidad de estar esperando, que me dé datos más severos de estado de choque. Entonces aquí la regla, acuérdense, la regla va a ser, cuando tú pienses que la víctima pueda estar en estado de choque, es porque ya está en estado de choque. Muy bien. Ahora, cuando tenemos una capacidad avanzada, me refiero al hecho de que ya estamos en un hospital o que mi ambulancia trae equipo para que yo pueda hacer ciertos parámetros o ciertas cosas, entonces ahora sí podemos hacer otras cosas. Por ejemplo, laboratorios. Alejandro, laboratorios en la ambulancia. Bueno, ya existen equipos para que yo pueda tomar al menos los básicos en una ambulancia. Laboratorios clínicos básicos dentro de una ambulancia que me van a dar datos inequívocos de un estado de choque. ¿Qué más? Ultrasonido. Ultrasonido en la ambulancia, sí, tenemos ultrasonidos en la ambulancia, en donde yo puedo, por medio de una evaluación rápida, darme cuenta si hay o no hemorragia en la parte interna. Yo puedo hacer tal vez un FAST y darme cuenta si hay un punto de sangrado en la parte interna. Muy bien. Si se sospecha clínicamente un choque hemorrágico, comience el tratamiento inmediatamente una vez que se sospeche. Entonces, en cuanto tú tengas un índice de sospecha de choque hemorrágico, hay que empezar a tratarlo de manera inmediata. ¿Y cuál va a ser el primer tratamiento? Tratar de corregir la hemorragia, si es que puedes corregirla. Muy bien. Ahora, tenemos otros predictores asociados con la transfusión masiva. ¿Qué es una transfusión masiva? Cuando vamos a dar más de 10 unidades de sangre en las primeras 24 horas. Esas 10 unidades equivalen normalmente, cada unidad, a 500 mililitros de sangre. Muy bien. Ahora, pueden ayudar a identificar a los pacientes que requieran una transfusión masiva y cuantos más predictores estén presentes, mayor será el riesgo de que necesite una transfusión masiva. ¿Cuáles son estos factores predictivos? Primero, un mecanismo de trauma penetrante, o sea, baleados, una varilla, cualquier cosa que sea un trauma penetrante que nos genere una hemorragia que no podamos controlar fuera de un hospital. Evaluación positiva enfocada con ecografía para examen de trauma FAST. Ecografía, ultrasonido, especialmente si 2 o más regiones te dan sangrado a nivel positivo o dentro. Concentración de lactato superior a 4 milimols. Muy bien. Eso también, el lactato es algo que podemos medir en el prehospital, pero obviamente hay que tener ese equipo y ese equipo pues va muy enfocado precisamente a medir
los niveles de lactato. Muy bien. ¿Qué más? Déficit de base superior a 6 mil equivalentes. Muy bien. O un pH inferior a 7.25. Eso que vemos ahí, que el déficit de base o el pH o el lactato lo podemos encontrar, insisto, en esos laboratorios que venden en unas maquinitas chiquitas, que son desafortunadamente caras, pero que ya hay ambulancias en México que los tienen y que son muy rápidos de sacar. Entonces, eso es una ventaja y es una ventaja muy grande. Muy bien. Ahora, la primera etapa dijimos que era esta que estamos realizando ahorita. Es esta. Esa primera etapa. Área prehospitalaria y sala de urgencias. Muy bien. Esa es la primera etapa de la cual estamos hablando. ¿Qué es lo que hacemos? Iniciamos reanimación de control de daños, evaluamos posibles puntos de sangrados, controlamos sangrados externos, usamos torniquetes en miembros adecuados, muy bien, los torniquetes que sean los correctos, obviamente, si no, empaquetamiento, si no, vendajes compresivos, todo eso de manera adecuada. ¿Qué más? Oxigenar a la víctima, evitar que el estado de choque progrese a otra situación. El transporte rápido y seguro, oportuno de nuestra víctima, reanimación de control de daños, contención, transfusión de sangre, ahí mismo en donde está la víctima y traslado al quirófano o en este caso a la sala de urgencias. Esa es la fase 0. Luego tenemos una fase 1 que está en la sala de urgencias, en el quirófano y así sucesivamente. Pero ahorita nos vamos a centrar en esta primera o en esta fase inicial del control de daños. Acuérdense, uno es cirugía de control de daños, otra es reanimación de control de daños, y esto que estamos hablando hoy se llama reanimación de control de daños, no cirugía. ¿Ok? Aclaro. De tal manera que la ambulancia va más allá de las luces y las sirenas. Muy bien. Debemos de realmente ser mucho más, o ir mucho más allá de las luces y las sirenas, porque prácticamente la vida de esa persona depende de la primera atención que nosotros demos. El cómo le vaya a ir, si va a quedar con secuelas o no, depende de nuestra primera atención. Grábense eso. Ahora, cargar y llevar es una estrategia de reanimación. Muy bien. Cargar y llevar no es igual a subirlo a la ambulancia y acelerarle. Cargar y llevar como tal es una estrategia de reanimación basada en la evaluación inicial y los requerimientos del paciente. O puedo hacer stand and play o quedarse y atender o quedarse y jugar. ¿Qué significa eso? Pues se trata de resolver ciertas cosas que puedan matar a mi paciente para posteriormente subirlo a mi ambulancia y llevarlo. No significa quedarme en la escena hasta estabilizarlo finalmente. ¿Saben cuál es el paciente más estable de todos? Los pacientes más estables que yo he atendido son los pacientes muertos. Esos son los más estables. No hay mucho que hacerles, RCP y se acabó. Y en algunas ocasiones, en alguna otra ni RCP le damos. Entonces, esos son muy estables, no hay mucho que hacerles. Entonces, si tú buscas la estabilización final de tu paciente, es igual a buscar la muerte de tus pacientes de trauma. Entonces, no te claves en la maroma. Hay que tratar de hacer ciertas cosas. ¿Como cuáles cosas podrían ser? Tal vez el control anatómico de un ensangrado externo. Una femoral que está sangrando, donde le pongo un torniquete, no mejora, le pongo un segundo torniquete, mejora. Ah, ok, ya mejoró, ahora sí me lo subo y me lo llevo. Muy bien. Otro ejemplo sería un traumatismo torácico con dificultad respiratoria progresiva, en donde lo que yo tengo que hacer tal vez ahora sí es empezar a dar estas descompresión torácica de urgencia, tal vez. Entonces yo no puedo subir a mi paciente y llevármelo de manera inmediata hasta que yo tal vez realice una descompresión y ya que realice la descompresión, ahora sí me lo puedo llevar de manera tranquila. Me explico, esto es importante entenderlo. Entonces, que quede claro, cargar y llevar no significa subirlo y pisarle a la ambulancia. Y quedarse y atender, nada más se trata de atender cosas
que sean rápidas y lo demás lo haces en ruta al hospital. Muy bien. No se trata de estabilizar totalmente al paciente ahí. Aunado a esto, tenemos algo que llamamos reanimación hipotensiva. La reanimación hipotensiva prácticamente es mantener la presión de la víctima baja o mantener la tensión arterial sistólica baja con la intención de que la víctima en algún momento pueda llevar a coagular. ¿Qué significa esto? Como bien lo dice la definición acá, dice, es considerar o limitar o retardar la reanimación con líquidos en aquellos pacientes con sangrados no controlados, aun si están hipoperfundidos, manteniendo nada más una presión menor a lo normal hasta que se controle la fuente de sangrado. O sea, aquí le vamos a hacer caso a lo que decían en la Primera Guerra Mundial, muy bien, el doctor Cannon, y hasta que no controlemos la hemorragia, entonces yo puedo meter líquidos. Pero mientras la hemorragia sea no controlada, yo no puedo darme lija metiendo líquidos a la víctima. Sangre solamente se repone con sangre. Eso es un tema que debe quedar muy claro. La sangre solamente se va a reponer con sangre. Muy bien. Entonces, no tenemos hasta hoy un líquido que sea ideal para que yo pueda reanimar a los pacientes de trauma. De hecho, está comprobado, como ya lo vimos, que si metemos más líquidos podemos llegar nosotros a matar al paciente. Lo que se trata de hacer, Brianda, ¿tienes una duda? Un comentario, Alejandro. En la última actualización del HTLS hace énfasis en eso, en la reanimación con líquidos. Dice que dependiendo del ritmo y del sangrado, pues hay que, es el tiempo pues que debemos de tener unos minutos para corregir el problema, pero no con tantos líquidos porque pierde la capacidad de responder con transfusión de sangre y sería imposible corregir el problema después de que se haya perdido el volumen de sangre porque la reanimación con cristaloides no restauraría pues la capacidad de transportar oxígeno a las células como tal. Es correcto, Brianda. De hecho, como lo es, de hecho, esto lo maneja PHTLS desde la séptima edición, ¿verdad? Esto lo estamos manejando de hace 10 años para acá prácticamente, en decir, hey, aguas con la cantidad de líquidos que tú metes, porque es lógico, pues. O sea, si tú metes líquidos, aumentas la presión, y si aumentas la presión, aumentas el sangrado. Muy bien, entonces la víctima se va a morir más rápido. Aunado a que los líquidos que vamos a meter normalmente no están calientitos. ¿Qué significa esto? Que vamos a enfriar al paciente y lo que menos queremos es enfriar a un paciente de trauma. Ahorita vamos a hablar de lo que se trata esto, que es evitar esa famosa, ese famoso rombo letal del trauma o el diamante letal del trauma, en donde la base de esto es la hipotermia. Entonces, muy bien, muy buen comentario, Brenda. Y sí, como lo mencionamos, ¿no? Eso es algo que estamos manejando hace muchos años y que el día de hoy, pues volvemos a retomar o volvemos a compartir, ¿verdad? Entonces, ahora, lo que buscamos es mantener al paciente prácticamente hipotenso, nada más para que le suba el agua al tinaco. O sea, nada más para que le alcance a llegar sangre al cerebro y que se siga perfundiendo. Pero no va a estar al 100. Muy bien. No va a estar al 100%. Va a estar la presión más baja con la intención de que le llegue nada más lo suficiente, pero entendiendo que no la tengo que subir mucho porque si la subo de más, entonces voy a aumentar el sangrado. Los, las cifras tensionales, cuando no tenemos sangre y que vamos a meter nada más cristaloides, muy bien, sería mantener la tensión arterial sistólica entre 80 y 90 milímetros de mercurio. Esto es cuando la víctima no está acompañada de traumatismo cráneoencefálico. Si la víctima, aparte de este problema, tiene un traumatismo cráneoencefálico, entonces esta cifra de 90 de tensión arterial sistólica tendría yo que elevarla a al menos 110 milímetros de mercurio, porque si no, vamos a tener un paciente, está bien,
tal vez con una hemorragia controlada, pero con muerte cerebral al fin de cuentas. Hay que mantener al cerebro perfundido. Entonces, ahorita vamos a ver esos demoles. Por eso decíamos que esto se tiene que adaptar a cada uno de los pacientes. De igual manera, también tenemos otros problemas que son, por ejemplo, con pacientes hipertensos y demás. Muy bien. Los beneficios teóricos de esta estrategia consisten en mantener una presión, dijimos, de perfusión óptima o subóptima de los tejidos, con el fin de evitar esta disrupción del coágulo. Si tú le metes líquido, generas coagulopatía, o sea, la sangre la conviertes en culé y entonces el coágulo se rompe más rápido y ya no coagula y entonces se muere. Muy bien. Que de por sí la víctima ya está sufriendo algo que se le llama coagulopatía por trauma. Muy bien. Una víctima traumatizada tiene algo que se llama respuesta metabólica al trauma. Y esta respuesta metabólica al trauma va a generar ya de por sí una coagulopatía que es inducida por la propia lesión. Si a eso le aumentas que le vas a meter líquidos a chorros sin calcularle, pues entonces esa coagulopatía la voy a acelerar y lo voy a matar más rápido. Muy bien. Entonces, es importante que estos conceptos queden muy claros. Eso era la reanimación hipotensiva. Reanimación hipotensiva, quedamos es mantener al paciente con la presión baja, con la intención nada más de que perfunde el cerebro, pero sin el riesgo de aumentar el sangrado. Muy bien. Después viene otro tipo de reanimación, que ahora sí es la reanimación hemostática. Cuando hablamos de reanimación hemostática, a que nos suena hemo, pues a hemorragia o a sangre, ¿verdad? A eso suena hemo. Y realmente eso es una reanimación hemostática, es una reanimación dada por sangre. Muchos de nosotros, insisto, podríamos decir, oye, pero de aquí donde agarramos sangre, si en los hospitales a veces no hay. Bien, el hecho de que no lo haya no significa que pues no lo vayamos a hacer en algún momento. Entonces, lo que buscamos aquí es reanimar al paciente con sangre de manera inmediata. La reanimación con sangre está recomendada desde el prehospital. Muy bien. Hace años que estamos manejando también esto de la reanimación hemostática y desafortunadamente no hemos logrado administrativamente llegar a ese nivel de empezar a reanimar pacientes con sangre. Hay muchos estudios en donde nos dicen que son mayores los beneficios de la reanimación hemostática que los riesgos que nos deja reanimar a un paciente con sangre. Muy bien. Este empleo de componentes sanguíneos lo hacemos normalmente en la fase de reanimación para mejorar la perfusión, mejorar la coagulación y minimizando el uso de cristaloides. Como bien lo mencionábamos ahorita, los cristaloides isotónicos no transportan oxígeno y no aumentan los factores de coagulación, por el contrario. Muy bien. ¿Cuál es la ventaja de que yo meta sangre a un paciente? Pues que van a prevenir la dilución de los factores de coagulación. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que buscamos? Híjole, pues mire, lo que buscamos normalmente es meter pues estos tres componentes ideales, ¿verdad? Por ejemplo, glóbulos rojos, muy bien, o eritrocitos, plasma y plaquetas. Entonces, acuérdense, por eso es que la reanimación van a ver que dice 1, 1, 1. 1, 1, 1 significa uno de glóbulos rojos, uno de plasma, uno de plaquetas. Eso es lo que viene. A eso normalmente se le llama sangre completa. Muy bien. Hay que meterle un paquete de sangre completa. ¿Qué significa sangre completa? Que todavía no se ha metido a un precipitado para poderla separar. Cuando tú donas sangre, lo que hacen es a veces separar, a ver, glóbulos rojos para acá, plasma para acá, plaquetas para allá. ¿Qué ocupa ese paciente? Plaquetas, ok, vamos a ponerle nada más plaquetas. ¿Qué ocupa ese paciente? Glóbulos rojos, nada más glóbulos rojos. Muy bien. Entonces, normalmente así se hace en los hospitales. Pero cuando un paciente de un paciente de trauma, sangre o sangra en el prehospital, este paciente de trauma va a perder glóbulos rojos, plasma, plaquetas, o sea, va a perder todo. Me explico. De tal manera que lo mejor es que en vez de que yo le meta nada más plaquetas o nada más glóbulos rojos o nada más plasma, pues lo ideal es que yo le meta todo para que
funcione mejor. Por eso es que lo que más se recomienda en pacientes traumatizados es la sangre completa. Es a lo que le llaman, y ahorita van a ver, es ese famoso 1-1-1. De ahí nace lo que es la reanimación hemostática. La ciencia nos dice que la supervivencia mejora cuando se transfunden productos sanguíneos dentro de los primeros 30 minutos después de la lesión. ¿Ok? O sea, te accidentas y si tienes sangre 30 minutos antes, va a mejorar tu supervivencia. Muy bien. Desafortunadamente, ¿esto qué nos lleva? Pues que esto lo que me deja es de que los helicópteros, las ambulancias, ellos deberían de tener sangre para poder responder a la emergencia de manera ideal. Eso sería lo ideal. Muy bien. Los productos de reanimación de elección para víctimas de choque hemorrágico, aquí en este caso los enumeramos del más al menos preferido. O sea, ¿qué es lo que primero preferimos? Sangre completa, sangre pura, que traiga todo. Muy bien. Ahora, cuando no tenemos sangre completa, pues entonces pásame una de plasma o uno de glóbulos rojos y uno de plaquetas y le ponemos, prácticamente la completamos, pero vienen de diferentes lados. Entonces también es buena. Cuando no tenemos esto, pues al menos plasma y glóbulos rojos, al menos. Muy bien. Muy bien. Ahora, cuando no, pues híjole, pues al menos plasma o glóbulos rojos, pues uno u otro. ¿Okay? Y cuando no, pues ya como última opción, ya, pues si no hay más, cristaloides. O sea, si se dan cuenta, nosotros acá, a los pacientes por eso les va mal, porque empezamos de abajo para arriba. Lo primero que metemos es lo último que deberíamos de meter. O sea, prácticamente en vez de hacer medicina basada en evidencia, estamos haciendo medicina basada en existencias. O sea, le estamos metiendo lo que tenemos. Pues no tenemos de otra. Pues entonces, ese es lo que marca el mal desenlace de nuestros pacientes. Muy bien. Y si a eso le sumas que le metes cristaloides a chorro, ¿no? O sea, pues le va peor al paciente. ¿Me explico? Hasta aquí. ¿Algún comentario o alguna duda, chicos del coro? A ver, abrimos debate. Si alguien quiere comentar algo hasta ahorita. Nadie, ¿todo bien? Alejandro, Mándeme. no sé si como enfado, pero igual, otro comentario es sobre la mnemotecnia, bueno, ABCD, se le agrega X al inicio y dice que describe la necesidad de atender de inmediato la hemorragia exsanguinante antes de la vía aérea. Pues, como decías tú, pues manejar primero las hemorragias, darle Así es. preferencia. Sí, que es lo que comentábamos al inicio, ¿no? Estos cambios de, pues no cambios de protocolo, ¿no? Sino estas mejoras a, a la atención. Muy bien, eso lo hablamos y repito, lo hablamos hace muchos años. Sin embargo, me da gusto que ahora pues ya le estén dando esa atención que se requiere, ¿no? Antes decir, suelta del cuello y tápale la hemorragia, era prácticamente sinónimo de que te echaran y te quemaran con leña verde, ¿no? Entonces, en algún momento tuvimos un problema porque a mí se me ocurrió decirles a los paramédicos técnicos sujetacráneos, y yo soy paramédico de Hueso Colorado, ¿no? Pero yo les decía técnicos sujetacráneos porque lo primero que hacían en vez de controlar hemorragias era irse corriendo y agarrarle el cráneo y ponerle un collarín cervical y el paciente desangrándose, ¿no? Entonces decíamos, espérate tantito, o sea, de nada sirve que lo oxigenes si está perdiendo el oxígeno por la hemorragia. Entonces, sí es importante, insisto, que queden claros estos temas y no es entrar en controversia con nadie, es hablar de lo que dice la medicina basada en evidencias. Afortunadamente, hemos podido comprender que esto tiene que ir mejorando poco a poco, ¿verdad? Bien, ¿alguien más que quiera comentar algo? Jóvenes, a ver, ¿qué onda? ¿Todo bien? Bien, si todo va bien, Yo, a ver, dime, comandante. sí, mira, lo que pasa es que ahorita tocaste el punto muy importante, ¿no? Sin el afán de hablar de otras instituciones.
pero desafortunadamente lo que está pasando pues con los técnicos en urgencias médicas, les viene muy específico en el TUM desde el básico, le viene la hemotecnia, el XABCD, pues, pero no lo manejan. ¿Por qué? Porque tienen muy arraigado justamente lo que comentas, la inmovilización del paciente lo siguen manejando como algo muy dándole prioridad, pues, ¿no? Y aunque sea en este tipo de situaciones que justamente es el trauma, pues dejan en segundo plano las hemorragias, pues, y no le dan la prioridad. Así es, Master. Sí, por eso es importantísima la práctica diaria, pues, de la gente que anda en las ambulancias, de todo este tipo de cosas, y formarlos de manera adecuada, ¿no? Y formarlos de manera correcta. Tanto que, insisto, ¿no? El departamento, la Casa Blanca, ya ve este problema como un problema de salud pública, ¿no? Repito, la hemorragia mata más gente o el traumatismo mata más gente que el COVID. Es una pandemia de manera diaria, mata muchísima gente. Muy bien. Entonces, las hemorragias matan muchísima gente y es por eso que se han diseñado cursos para que todo el mundo pueda atender hemorragias de manera inmediata. Muy bien, esa es la intención. Muchas gracias, comandante. Pues vamos a continuar entonces con la reanimación hemostática. Precaución, los cristaloides, el stent, aquí hablamos de un stent, eso es un cristaloide hipertónico. Muy bien, ahorita vamos ya con más calma después a hablar de lo que son las cristaloides isotónicos, hipotónicos, hipertónicos. Pero hablamos de los cristaloides isotónicos y el stent, que es hipertónico. Muy bien. Son terapias de último recurso y pueden empeorar la coagulopatía y el sangrado. Solo deben utilizarse en pacientes con hemorragia grave y sin pulso radial cuando no se dispone de hemoderivados. O sea, ya cuando de plano no hay nada más, entonces ni modo, pues hay que entrarle a los cristaloides. Muy bien, se debe hacer todo lo posible mediante la capacitación, muy bien, y preparación para garantizar la disponibilidad de los productos sanguíneos. O sea, hay muchas cosas que tenemos que hacer de manera educativa y también de manera administrativa, mejorar la administración de las emergencias, ¿ok? Entonces, no es algo que sea un sueño, pues. Por ejemplo, yo siempre pongo de referencia al municipio de Querétaro o Puebla, que ellos manejan sangre en sus ambulancias aéreas y algunas terrestres, ¿no? Ahora, en particular, aquí dice, si la hipotermia, la acidosis, la coagulopatía, la hipocalcemia, la hipoxia y la hiperglicemia están presentes, es poco probable que el control quirúrgico del sangrado tenga por sí solo éxito. O sea, aunque lo metas al quirófano, pues si el paciente llegó hipotérmico, acidótico, con coagulopatía, hipocalcémico, pues entonces no vamos a poder hacer nada. Entonces, la reanimación de control de daños, aquí deben de centrarse, porque esto de aquí es la razón de ser de la reanimación de control de daños. La reanimación de control de daños se basa en evitar la hipotermia, la acidosis, la coagulopatía, la hipocalcemia, la hipoxia y la hiperglicemia. En eso se basa la reanimación de control de daños. Muy bien. Si no corriges una cosa, esa misma cosa va a desencadenar otras. Muy bien. Entonces, sí es importante que se entienda que se basa prácticamente la reanimación, en la RCD se basa en eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues prácticamente utilizando mi protocolo March. March o XABCD, como lo mencionábamos al principio, en donde lo primero que debo de tratar, si yo llego con una víctima, ¿se acuerdan que hablamos de la evaluación inicial? Si yo llego con una víctima de manera inmediata, yo tengo que hacer una evaluación inicial. ¿Y de dónde empieza mi evaluación inicial? Desde el llamado. Ambulancia número 5, diríjase a atender a un atropellado, paciente de trauma, y tú llegas y lo ves tirado abajo del carro que no responde, es un paciente de trauma en donde probablemente hay una hemorragia interna. Ya tu índice de sospecha va aumentando. Ambulancia número 6, diríjase a un baleado, llegas con el baleado y tienes sangre, un charcote de sangre tirado. Desde ahí empieza tu evaluación inicial. ¿Y en qué te basas? En el tratamiento. Ahora, ¿con qué seguimos? Si ves que está sangrando de la pierna, pues de manera inmediata te vas
enfocándote a atender la hemorragia masiva visible y posteriormente a seguir buscando más hemorragias, a la evaluación cefalopodal. Y en ese tipo de evaluación, evaluar, identificar, corregir, evalúo, identifico, corrijo. Voy en la cabeza, encuentro una hemorragia, taponeo. Veo que tiene dificultad respiratoria, la trato. Muy bien. Porque si yo no manejo la vía aérea, pues entonces vamos a tener un problema. Si yo no manejo la vía aérea, entonces ya no voy a poder oxigenar. Mi sistema aerobio se convierte en un anaerobio. Ese sistema anaerobio empieza a producir ácido láctico o lactato. Ese ácido láctico, pues mi sangre la vuelve ácida, me convierte en una acidosis y entonces de forma indirecta ya tengo un paciente acidótico. ¿Me explico? Pues ahí es donde viene el problema. Problemas de la ventilación. Tal vez el problema no sea la vía aérea. La vía aérea está despejada, pero si tiene un neumotórax a tensión, el problema va a ser el mismo, que no va a oxigenar y te va a dar, por ende, una acidosis. Muy bien. Lo mismo pasa con el problema de la cabeza. Si tiene hipotermia, de manera inmediata hay que tratarla. Por eso, si yo quiero meterle soluciones a mi paciente, mis soluciones tienen que estar calientitas. Tengo que calentar mis soluciones y ponérselas en caso de que yo quiera ponerle algo. Muy bien. Y dijimos, es como último recurso y cuando de plano la situación no permite hacer otra cosa. Muy bien. Y luego después sigue todo lo demás. Ya lo demás es lo de menos. Mientras tengas a tu paciente sin hemorragias, oxigenando bien, sin problemas de la ventilación, sin datos de hemorragia, sin datos de choque, ya lo demás es lo de menos. Es que trae una fractura, no trae hemorragia, no. La fractura que la atiendan allá, no me preocupa. Es que se le fracturó una costilla, pero está ventilando bien, está saturando bien, está oxigenando bien, tiene buena entrada de aire, sí. Te preocupes, allá que lo atiendan. Pero hay cosas que nosotros sí tenemos que corregir desde un inicio. A eso es lo que se le llama stand-up play, o sea, quédate y juega ahí con el paciente. Cuando digo jugar me refiero no de manera despectiva, sino jugar a atenderlo. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que ser muy agresivos con el tratamiento. Tenemos otros medicamentos que me pueden ayudar. Hay medicamentos, por ejemplo, como el ácido tranexémico. Este ácido tranexémico es un medicamento, lo usamos desde el prehospital para poder mejorar los factores de coagulación. Muy bien. Hay algo que se llama fibrinolíticos. Los fibrinolíticos son aquellos que rompen los coágulos. Por ejemplo, la aspirina, clopidogrel, medicamentos que usamos para que los coágulos se rompan. Eso es un fibrinolítico. El ácido tranexémico es un antifibrinolítico. Muy bien. ¿Qué significa eso? Que es para que el coágulo no se rompa. ¿Me explico? Es para mejorar la coagulación de mis pacientes. Entonces, si yo tengo un paciente que ya perdió sangre, al que yo sé que le van a poner sangre o le van a poner hemoderivados, entonces lo ideal es que yo le ponga un medicamento para que esa sangre que le pongan realmente coagule. Antes de que yo le ponga la sangre, lo ideal es que yo le ponga ácido tranexémico para que mejore. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo debemos usar o cómo se usa este famoso ácido tranexémico? ¿Cómo lo voy a usar? ¿En dónde lo encuentro? ¿Cómo viene? Miren, primero vamos a ver lo que dicen los estudios. Los estudios dicen que cuando el ácido tranexémico se usa dentro de las primeras 3 horas del trauma, mejora significativamente la tasa de mortalidad de nuestros pacientes de trauma por hemorragia. O sea, les va muy bien. Muy bien. Entonces, el uso precoz, o sea, rápido, de volada, en caliente, en agudo, en fa, del ácido tranexémico es recomendado por las guías para mejorar la coagulación de mis pacientes. Entonces, hay un estudio que se llama CRASH 1 y ese me hablaba sobre hemorragias, pero eran obstétricas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se empezó a usar el ácido tranexémico? En hemorragias obstétricas. Y lo dijeron, a ver, espérate. Si hace efecto allá, pues seguramente hace efecto también en los traumatizados. A ver, chécate. Hicieron un estudio que se llama CRASH 2. Y el CRASH 2 llegó a la conclusión de que el ácido tranexémico decía, hey, efectivamente mejora la sobrevivencia de los pacientes traumatizados. Y luego, hace 2 años, hicieron el famoso CRASH 3. Y el CRASH 3 me habla, oye, si mejora el trauma o si mejora la coagulación de mis pacientes
con hemorragias y en cráneo, o sea, para EBC, para hemorragias craneales, ¿servirá? Hicieron un estudio que se llama Crash 3 y ¿qué creen? El Crash 3 lo volvió a hacer. O sea, el ácido tranexémico, buenísimo. Ya hay estudios en México y ya hay ambulancias como Cruz Roja, por ejemplo, de Cruz Roja de Cuautitlán, México, doctor César Chávez, ya está usando ácido tranexémico. Entonces, eso es una ventaja. Entonces, hay medicamentos que se usan para mejorar la coagulación de los pacientes, para que coagulen más rápido. Me voy explicando. Y creo que tiene lógica, ¿no? Entonces, si ustedes lo escuchan de esa manera, dicen, oye, pues tiene lógica que usen un medicamento para que coagule más rápido. Pues sí, así como los agentes hemostáticos los usamos en las hemorragias externas, así podemos mejorar el ácido tranexémico para hemorragias que tal vez no podemos ver, en los cuales sospechamos que tienen que transfundir al paciente. Muy bien. ¿Cómo lo usamos? 2 gramos IV. Antes nos decían, antes de las 3 horas, pero aquí las guías nos dicen, hey, en caliente, en cuanto tengas el ácido tranexémico, ya sepas que van a transfundir a tu paciente, ponle de manera inmediata ácido tranexémico para que no se rompe el coágulo. Pero tenemos un problema. Cuando se usa después de las 3 horas, mata más pacientes. O sea, cuando se usa después de 3 horas de sucedido el traumatismo, me va a matar más gente. Está comprobado. Muy bien. Ahora, ¿cómo lo vamos a administrar? Pues normalmente lo podemos meter diluido, muy bien, en 100 mililitros de solución. Así lo hacemos, 1 gramo en 100 mililitros. El problema es que normalmente el tiempo no nos da o no tenemos recursos para hacerlo. Entonces lo puedo meter prácticamente en inyección directa, pero debe de ser lenta, que dure 10 minutos. Muy bien. Pero esto va a depender, dijimos, de la situación. Muy bien. Cuando ya la víctima, ¿cuál es el efecto hemodinámico negativo del ácido tranexémico? Que pueda bajar la presión. Entonces, si ya tienes un paciente hipotenso y le vas a poner ácido tranexémico, pues tenemos un problema porque tal vez te lo hipotencia aún más. Por eso es que lo diluimos para que no sea la hipotensión tan severa. ¿Me explico? Esa es la intención. Normalmente, este ácido tranexémico, insisto, yo lo puedo meter por intravenosa, diluido en 100 o inyección directa en no menos de 10 minutos o más rápido cuando la situación así lo amerite, pero va a hipotensar muchísimo a tu paciente. ¿Okay? Entonces, ya vimos ácido tranexémico. Dijimos, ok, paramos la hemorragia, tapamos al paciente para evitar la hipotermia. Si le voy a canalizar, le voy a meter soluciones que estén calientitas. Si le voy a meter sangre, la sangre también debe de estar calientita. Muy bien, a veces la sacan del congelador, le enfrían poquito y así se la meten, ¿no? Hay que calentarla también, hay calentadores para eso. Muy bien, no se echa a perder ni nada. Y también tenemos algo que se llama calcio. El calcio es bien importante porque es el que hace que se una este coágulo, que funcione de forma correcta. Si la sangre no tiene calcio, entonces esta hipocalcemia lo que va a hacer es que los coágulos se rompan y que no mejore la coagulación de los pacientes. Entonces, a pesar de que le metamos ácido tranexémico, lo ideal, o si le voy a meter sangre, yo use este famoso calcio para que mejore la situación de mi paciente. Muy bien. Entonces, ¿cómo voy a usar el calcio? Normalmente, lo que pierde la víctima va a ser un calcio sérico durante la hemorragia. Entonces, pierde glóbulos rojos, pierde eritrocitos, va a perder plaquetas, va a perder plasma, pero aparte va a perder calcio. Entonces, tengo que meterle calcio también. ¿Cuál es la ventaja del calcio? Que me ayuda a prevenir la disfunción cardíaca y la hipotensión. Se va a mejorar la tensión arterial de mis pacientes. Muy bien. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Normalmente administramos 1 gramo de calcio IV o IO, es decir, IO se refiere a intraóseo, durante o inmediatamente después de la transfusión de la primera unidad de producto sanguíneo. Normalmente lo hacemos porque el mismo producto sanguíneo, o sea, ellos le meten un citrato que desbarata el calcio. Entonces, ya va baja en calcio, pues por eso es que le metemos calcio para mejorar. Muy bien. Entonces, como mínimo, administrar 1 gramo de calcio durante o inmediatamente después de la transfusión.
lo mejor sería con reanimación continua administrar 1 gramo adicional de calcio cada 4 unidades de producto sanguíneo cuando lo estamos transfundiendo. Y lo ideal es controlar el calcio sérico durante la reanimación en curso y administrar 1 gramo de calcio, muy bien, para calcio ionizado inferior a 1 o 2 milimol por litro. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos, obviamente, para calcular esto? Pues un laboratorio. Por eso es que decimos, lo mejor es eso. Pero en el prehospital yo no puedo hacer eso. Pero en el prehospital sí me puedo yo dar cuenta cuando le pusimos un producto sanguíneo, entonces le voy a meter calcio. No sé si me vaya explicando. Entonces, unas cosas son para hacerlos en el prehospital, sí podemos, y en otras cosas, pues de plano no podríamos hacerlo en el prehospital. Por eso hay que transpolarlo o tropicalizarlo al lugar en el que yo esté. Muy bien, ese calcio puede venir en presentaciones de gluconato de calcio o cloruro de calcio. ¿Cuáles son las desventajas? Que el calcio puede ser que cause necrosis cutánea cuando hay una extravasación. O sea, si se infiltra la vena, si se infiltra esta línea, puede ser que si hay una extravasación genere necrosis cutánea. Y entonces, pues, obviamente es un problema. Por eso son medicamentos pues de alto cuidado que deberíamos de tener. Muy bien. ¿Qué más deberíamos hacer? Pues manejar la vía aérea de manera adecuada. Ya mencionamos que las rutas anaeróbicas generan mayores cantidades de lactato. Muy bien. Prácticamente se vuelve la sangre más ácida. Entonces, es importante oxigenar de manera correcta a nuestros pacientes. Debemos evitar la hipoxia, sobre todo en pacientes que tienen traumatismo craneoencefálico. Es importante evitar la lesión cerebral secundaria. ¿Y cómo vas a manejar la vía aérea? Pues depende, ¿no? Depende de qué, del nivel de entrenamiento que tú tengas. O sea, tú sabes si lo quieres poner una canulita nada más, o si quieres poner una mascarilla de oxígeno, si le quieres poner un tubo endotraqueal, si le quieres hacer cricotideoctomía, un supraglótico, esa es decisión tuya. ¿Y eso cómo lo vas a hacer? Pues dependiendo de qué nivel de entrenamiento tengas. Entre mejor nivel de entrenamiento tengas, más podrías hacer por el paciente. ¿Me explico? Eso es importante entenderlo. Que entre más preparado estés, mejor o más puedes hacer por la víctima lesionada. Mejorar la ventilación, identificar y tratar lesiones relacionadas con la ventilación que comprometan la vida. ¿Qué podríamos hacer? Ya aquí hablamos ahora sí de la descompresión torácica de urgencia en caso de neumotórax. Muy bien. Incluso nos sirve como diagnóstico diferencial. Porque tal vez yo sospecho de que la víctima tiene un estado de choque hemorrágico, producto de una hemorragia interna que tal vez no puedo ver porque no tengo un ultrasonido, y resulta que lo que tenía era un estado de choque obstructivo, producto de un neumotórax a tensión. Entonces, si yo descomprimo a la víctima y mejora su condición, pues entonces ya sabemos que el estado de choque no era por hemorragia, era por neumotórax a tensión. Por eso es que tenemos que ser muy incisivos y agresivos en el tratamiento de nuestros pacientes. O sea, tenemos que evaluarlos rápido y tratarlos rápido. Muy bien. Pues conforme yo voy haciendo ¿dónde me doy cuenta que la ocupa? En la evaluación inicial. Si en la evaluación inicial tú ves que tiene lesión penetrante en el hemitórax izquierdo, dificultad respiratoria progresiva, palidez, está frío, hipotenso, o sea, tiene datos de choque. Muy bien. Entonces, lo más probable es que sea por un neumotórax a tensión. ¿Qué tendríamos que hacer? Descomprimir esa paciente y ver cómo mejora. Si mejora, entonces nos damos cuenta que era problema de la ventilación. Si no mejora, entonces asumo que también trae un problema circulatorio. Muy bien. Y aquí vemos que ya se está enseñando toracotomía de reanimación a personal prehospitalario. ¿Ok? Ya están enseñando a abrir el tórax de algunos pacientes en el prehospital. Obviamente, para que nosotros lleguemos a eso, falta algún tiempo, pero insisto, no significa que no vaya a suceder en algún momento. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Ahora, ¿cuándo vamos a usar oxígeno? Bien, miren, ¿qué dice la ciencia? La ciencia dice que no necesariamente a todos los que les ponemos oxígeno les va igual o les va mejor. De hecho, algunos aumentan
su riesgo de muerte cuando usamos oxígeno en algunos pacientes. Dice, el uso de oxígeno en trauma dice que a los que recibieron oxígeno les fue igual o peor que a los que no lo reciben. Esto sugiere que el oxígeno suplementario no mejora la supervivencia en pacientes traumatizados, pero ojo, que no están en dificultad respiratoria y que están saturando por encima del 94%. Me explico. Si tú tienes una víctima que satura al 70, al 80, al 85, esa víctima ocupa oxígeno. Muy bien. Pero si tú tienes una víctima que está consciente, orientada, se golpeó, le pones el oxímetro, te dice que tiene 96, pues no hay necesidad de que le pongas oxígeno. Me explico. De esa manera tú puedes limitar tus recursos, no gastar tanto equipo y ayudar a que la víctima le vaya mejor. ¿Ok? Entonces, acuérdate, no para todos es el oxígeno, nada más para quien lo requiera. Tiene saturación menor a 94, puede requerir oxígeno para mejorar su oxigenación, ¿ok? Pero no todos, repito. Muy bien. Ahora, ¿qué más podríamos usar? Resulta que la víctima está hipotensa. Muy bien. A ver, ya lo descomprimí, ya le puse líquidos, no mejora su tensión arterial, tiene 70 de 40 de tensión arterial. ¿Qué onda? ¿Le puedo poner vasopresores? O sea, ¿le puedo poner yo un medicamento para cerrar las arterias y que aumente la presión? Pues mira, cuando el paciente no responde a los líquidos o a la sangre, cuando ya le hiciste lo que tenías que hacer y aún así no mejoró, podría ser que sí funcione. O sea, en situaciones de hipotensión refractaria, o sea, que continúe aún que ya le hiciste todo. Muy bien. Pero también cuando nosotros metemos vasopresores en una persona que tiene una hemorragia no controlada, entonces puede aumentar la mortalidad. ¿Me explico? Entonces, obviamente, si tienes un paciente, le metes vasopresores, le arterias más chiquitas, le subes la presión, va a sangrar más y se va a morir. Entonces, pero aquí sí dependiendo de la situación, si ya tienes, ya le hiciste todo, trataste de mejorar, aún así no mejora, la tensión arterial tiene 60, 40, 50, 30, entonces podríamos llegar a pensarlo, sí, sí se podría llegar a pensar, sin embargo, no es de uso rutinario y tampoco es para meterlo de manera inmediata, o sea, no precoz. Muy bien. Entonces, no, que le vamos a meter un epipush, o sea, que le vamos a meter epinefrina. Espérate tantito, hay que esperarnos un ratito para ver cómo mejora con el tratamiento. ¿Ok? Bien. Efectos de la hipotermia. Por eso hablamos de que es más fácil prevenirla que tratarla. La hipotermia, ¿qué genera? ¿Por qué hablamos tanto de la hipotermia? ¿Por qué hablamos de que tenemos que evitarla a toda costa? ¿Por qué nos da tanto miedo la hipotermia? La hipotermia nada más la recomendamos, ya saben dónde, ¿no? Que estén bien heladas, ahí sí, juguito de águila, todo bien. Pero en este tipo de pacientes de trauma, para nada deberíamos de pensar en la hipotermia, porque disminuye el gasto cardíaco, o sea, hipotensa a la víctima, aumenta las resistencias sistémicas, disminuye la entrega de oxígeno, o sea, la curva de la hemoglobina se va para otro lado, muy bien, la curva de la disociación se va hacia otro lado y empieza a hacer una mala distribución del oxígeno. Las plaquetas son más susceptibles a la disminución de la temperatura, de tal manera que no coagulan. ¿Qué más? Favorece la acidosis. Ya tenemos un problema ahí. Un paciente que está frío no va a coagular, no va a transportar oxígeno, va a disminuir su gasto cardíaco. Entonces, imagínate lo malo que sería un paciente hipotérmico sangrando. Por eso es que debemos taparlo de manera inmediata. Ahora, ¿qué es lo que hace una víctima para poder compensar? Primero, en la fase catabólica, lo que va a hacer es que va a empezar a temblar, ese famoso frostbite, empieza a temblar. Va a haber una vasoconstricción cutánea, taquicardia, taquipnea y diaforesis, o sea, va a acelerar un corazón que de por sí ya está acelerado.
disminuyendo la tensión arterial de nuestros pacientes. En la fase hipermetabólica, entonces ahora sí, el metabolismo va a caer dramáticamente, va a disminuir la capacidad para generar calor y va a haber una falla o una afectación multiorgánica. ¿Ok? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Efectos neurogénicos, ¿qué nos va, o neurológicos, qué nos va a generar? Un flujo sanguíneo cerebral disminuido, la presión del líquido cefalorraquídeo disminuye un 5% por cada grado. En los efectos vasculares o cardiovasculares, ¿qué nos va a causar? Fibrilación ventricular, prácticamente la muerte del paciente. Bradicardia por depresión directa del nodo sinoauricular. Muy bien. Y cuando hay una temperatura menor a 34 grados, una disminución de la presión arterial y del gasto cardíaco. Entonces, aguas con que se les enfríen sus pacientes. ¿Cuál es la meta de la reanimación de control de daños? La meta va a ser mantener una adecuada oxigenación y ventilación de nuestros pacientes para evitar la hipotensión, buscando respuestas de la reanimación que estamos dando. ¿Qué significa esto? Evaluar, identificar, corregir. Entonces yo corrijo y evalúo. Entonces, si le metí sangre, después ¿qué sigue? Corrijo y evalúo que eso que le hice realmente funciona. ¿Bien? ¿Qué es lo que puedo o qué es lo que busco? Primero, signos vitales. Mínimo, documentar signos y síntomas que pueden indicar estado de shock y respuesta a la reanimación en orden de aparición temprano. ¿Qué más? Estado mental, verificar el estado mental del paciente, la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, pulsos distales periféricos, tensión arterial, documente la temperatura y la oximetría de pulso. Si quiero mejorar esto, ¿qué más? Mínimo, capnografía. Muy bien. ¿Qué es la capnografía? La medición de la presión exhalada de CO2. Muy bien. Y como ya punto mejor, pues un monitor portátil junto con la capnografía. O sea, prácticamente debo estar un monitor hemodinámico no invasivo de nuestro paciente. Muy bien. Eso es importante que lo vayamos haciendo. ¿Qué más? Producción de la orina. Fíjense que esto de la producción de la orina se vuelve un problema, por así decirlo, porque nadie le da prioridad a eso. O sea, todos nos damos cuenta, sí vamos a medir la presión, ay, sí vamos a medir esto. Pues nadie se preocupa por la orina. Pues realmente las guías lo que nos dicen es de que yo debo de medir la cantidad de orina de mi paciente para poder ver cómo está su función renal y saber si está en estado de shock. Cuando la víctima cae en estado de shock, lo primero que hace, aparte de subir el lactato, una de las primeras cosas que hace de manera inmediata es, ¿qué creen? Dejar de orinar. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que la víctima está en estado de shock? Deja de orinar. Muy bien. Entonces, la producción de orina es un indicador valioso de la reanimación adecuada del estado de shock hemorrágico. Entonces, como mínimo, ¿qué podríamos hacer? Si el paciente puede orinar, capturar la orina en una probeta graduada. Muy bien. Ahora, esta probeta no necesariamente me habla de que tengo que ponerle una sonda. No necesariamente eso. Si va a orinar, si siente ganas de orinar, pues pásale una probetita o pásale un pato donde puedas medir la cantidad de orina de tu paciente. Muy bien. La cantidad de orina adecuada, como mínimo, es de 180 mililitros cada 6 horas. Eso es lo adecuado para un adulto. Muy bien. Mientras estoy orinando eso, perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué sería lo ideal? Pues obviamente colocar una sonda Foley y registrar la cantidad de mililitros, muy bien, por hora. Entonces, eso sería lo ideal. Muy bien. Por eso es importante que, y por eso la normativa oficial mexicana nos pide que las ambulancias, sobre todo aquellas de soporte vital avanzado, pues tengan ya sondas Foley con ellas, no nada más para los pacientes que tengan retención urinaria, ¿no? Sino también para aquellos pacientes de trauma a los que yo tenga que cuantificar la cantidad de orina. Muy bien. Ya si nos ponemos más extremos, pues pruebas de laboratorio. Desafortunadamente, como le digo, ya tenemos pruebas, laboratorios ambulatorios. En la ambulancia podemos usarlos, sin embargo, pues no necesariamente los tenemos siempre.
Como mínimo, pues no hay ninguno. O sea, no hay como que, ay, chúpale ahí el dedo para ver cómo trae de glucosa. Hay que hacerlo. Lo mejor es verificar la concentración inicial del lactato. Si se fijan, lo primero que se sube es el lactato. Entonces, el lactato elevado es uno de los principales indicadores de estado de choque, sobre todo hemorrágico. Lo ideal es monitorear uno de los siguientes valores de laboratorio cada 60 minutos, como el lactato, el déficit de pH y bases, y la hemoglobina y el hematocrito. Muy bien, eso sería lo ideal, así como la presión exhalada de CO2 o la capnografía. Muy bien. ¿Cómo me doy cuenta yo que mi reanimación es exitosa? O sea, ¿cómo me doy cuenta que la reanimación es exitosa? Primero, si una víctima no responde a la reanimación, debemos tomar la decisión sobre si continuar los esfuerzos de reanimación o no. Si la víctima ha empeorado, es probable que sea inútil realizar más reanimaciones. Si no ha respondido, pero tampoco ha empeorado, entonces podría pensar en continuar. Y este pensamiento de continuar o no se va a basar en los recursos disponibles en ese momento. Muy bien. Oye, ¿puedo seguir haciéndolo? Pues, ¿tienes con qué? ¿Tienes más sangre? Sí, pues ponle sangre. Muy bien. ¿No tienes sangre? Híjole, pues entonces, aunque quieras, no hay manera. Ahora, ¿qué pasa cuando la víctima no responde, pero tampoco mejora? Por el contrario, empeora. Pues entonces, lo ideal es parar, ahora sí, la reanimación de control de daños. Muy bien. El manejo de una víctima que no responde es una decisión compleja que debe equilibrar la disponibilidad de recursos, la demanda de otros heridos en caso de incidentes con múltiples víctimas, la capacidad del equipo para continuar el esfuerzo de reanimación y otros factores. Se recomienda encarecidamente gestionarlo en consulta con expertos médicos, en este caso con telemedicina, a lo que podríamos llamar dirección médica en línea. Sobre todo los que trabajamos fuera de una ciudad grande, podemos hacer telemedicina. Muy bien. Ahora, meta. Determinar cuándo suspender la administración de productos sanguíneos puede resultar difícil. Determinar cuándo detener la reanimación y hacer la transición a la vigilancia y a los cuidados de mantenimiento. Los pacientes pueden tener otros signos anormales por muchas razones, de tal manera que tenemos que obtener telemedicina si no se cumplen los objetivos o si la tendencia va en dirección equivocada, o sea, si en vez de mejorar, va empeorando. Muy bien. ¿Qué más debemos tener como meta? Identificar estabilización clínica mediante monitoreo y examen continuo, disminución de la frecuencia cardíaca. Cuando la frecuencia cardíaca disminuye, sobre todo en un paciente de trauma, eso nos va a beneficiar. ¿Me explico? Tenía 140 y ahora tiene 100. Dice, caray, eso es ventaja. Significa que va mejorando la reanimación de ese paciente. ¿Qué más? De repente no tenías pulsos distales presentes y ahora ya hay pulsos distales o pulsos periféricos. Eso también es una ventaja. Muy bien, si se fijas, todo eso es clínica. Es nada más algo que yo puedo medir o ver. Llenado capilar, era retardado y ahora es más rápido. Estaba frío, ya está calientito. No hablaba, ahora ya habla. Entonces, ya la hiciste. Obviamente no esperes que esté al 100 neurológicamente si tiene un traumatismo craneoencefálico. Muy bien. ¿Qué más? El sangrado disminuyó. Eso es mejor. Además de lo mínimo, reconocer signos vitales mejorados y criterios subjetivos. Entonces, si a eso clínico le aumentas también los signos vitales, ya tienes otra ventaja. La presión arterial sistólica meta normalmente es de 100 milímetros de mercurio. Si se reanima con sangre. Muy bien. En esos casos mantenemos hipotensión leve hasta control definitivo. Ojo, hipotensión leve 100 mililitros o 100 milímetros de mercurio cuando reanimamos con sangre. ¿Estamos de acuerdo? En pacientes con lesión cerebral traumática, dijimos, con traumatismo craneoencefálico, la tensión arterial debe ser al menos 110 milímetros de mercurio, tensión arterial sistólica. ¿Ok? Entonces, si no tiene traumatismo, 100 está bien. Tiene traumatismo, 110. ¿Ok? Ahora, ¿pero qué pasa cuando no tenemos sangre? Cuando no tenemos sangre, entonces podemos manejar una presión arterial más baja, entre 80 y 90 milímetros de mercurio, como lo manejamos en un inicio. Muy bien, cuando no hay sangre.
¿Cuál es en ese momento lo vamos a tener aún con presiones más bajas, porque para poder subir la presión tengo que meterle más líquido y esos líquidos van a generar coagulopatía. ¿Me explico? Bien. ¿Qué más buscamos? Saturación de oxígeno, dijimos al menos 90% de saturación parcial de oxígeno. Si la saturación es menor a 96, no es necesario ponerle oxígeno, incluso 94, y no es necesario. La temperatura debe ser superior siempre a los 35 grados centígrados, muy bien, y la orina superior a 30 mililitros hora, muy bien, o superior a 0.5 mililitros kilogramo hora. Óptimo, además de mínimo y mejor, confirme que el choque hemorrágico se está resolviendo utilizando valores de laboratorio, o sea, lo mejor. ¿Qué vamos a ocupar? Hemoglobina superior a 8, hematocrito superior a 27%, concentración de lactato inferior a 2.5 milimoles. Muy bien, eso sería lo que debemos de buscar como ya valores de laboratorio. Pero como mínimo, las cifras clínicas adecuadas, lo que ya vimos anterior, en la presentación anterior, lo clínico, al menos. Muy bien. Obviamente, no me voy a quedar, como ya lo mencionamos aquí, siempre viendo si funciona o no. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Determinar si funciona la reanimación y si ese paciente es candidato a reanimación. Porque así como la RCP, no todos son candidatos a reanimación. Lo mismo pasa acá. Va a haber ciertos pacientes que sí sean candidatos a reanimación y va a haber otros que no sean candidatos a reanimación. Entonces, de control de daños, ¿verdad? Determinar la utilidad o la inutilidad de la atención. A pesar de los mejores esfuerzos, muy bien, no siempre se pueden sobrevivir a ciertas lesiones. O sea, por mucho que tú le metas ganas, no siempre la víctima va a sobrevivir. La situación táctica, el estado clínico de las víctimas y las limitaciones operativas, muy bien, pueden justificar la consideración de parar la reanimación. Muy bien. El proveedor debe utilizar todos sus conocimientos operativos para determinar la utilidad de la reanimación continua si es que la vas a continuar. ¿Ok? Por ejemplo, ¿en qué pacientes no utilizarías reanimación de control de daños? ¿En quiénes no? Tiene lesiones cerebrales con materia cerebral expuesta, o sea, exposición de masa encefálica. Pues entonces, ¿qué caso tiene que continúes con la reanimación de control de daños? Tiene traumatismos craneoencefálicos graves con signos de hernia, o sea, una chiquita y una grande. Muy bien. Puntuación de escala de comas de Glasgow de 3 a 5 puntos. Lesiones penetrantes torácicas o abdominales que causan hipotensión. Muy bien. O no responden después de 2 unidades de transfusión de sangre. Ya lo descomprimiste de forma lateral. Ya verificaste que no tenga taponamiento pericárdico por medio de tal vez toracotomía o ultrasonido. Amputación con la única alternativa, con una alternativa pélvica o alteración pélvica. Paro cardíaco extrahospitalario, donde ya se dio RCP por 10 minutos y se descomprimió de los dos lados. Mecanismo de traumatismo cerrado, sin actividad organizada en el monitor cardíaco, o sea, tuvo asistolia desde un principio. Durante RCP le dimos 5 minutos y no salió. No hay movimiento cardíaco en el examen FAST, ni se palpa con toracostomía del lado izquierdo. ¿A qué se debe? ¿Qué es la toracotomía del lado izquierdo? Le abrimos, se abre del lado izquierdo del tórax y se mete el dedo para tocar el ápex del corazón a ver si hay cierto movimiento. Si no se siente nada, pues entonces prácticamente está muerto si es que no tenemos ultrasonido o algo. Muy bien. La monitorización cardíaca revela asistolia, no hay ritmo organizado, un ritmo idioventricular complejo ancho, traumatismo de columna cervical con colapso cardiovascular, traumatismo masivo evidente con destrucción total del cuerpo y decapitación, o cuando no hay un respondedor entrenado. Esas podrían ser causas para parar la reanimación o para ni siquiera iniciar la reanimación. ¿Okay? Va a haber veces en las que pues es que no es candidato ni siquiera iniciarla. Entonces, no todos los pacientes son candidatos a reanimación de control de daños. Primero, el paciente tiene que ser traumatismo, tiene que ser de trauma. Y segunda, tiene que cumplir con ciertos criterios que ya vimos en un inicio. Ahora, ¿qué es lo que se requiere para que esto funcione?
¿Qué es lo que se requiere para que la reanimación de control de daños sea efectiva en el prehospital? Primero, lo primero que vamos a requerir es que por parte del profesional de la salud, del paramédico, médico, enfermera, siempre haya un conocimiento profundo de la respuesta fisiológica y metabólica al trauma por parte del personal que lo recibe. Después, un rápido acceso a los servicios hospitalarios. Entre más rápido llegue la ambulancia, mejor le va a ir al paciente. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Capacitación a la comunidad y al personal médico. O sea, entre más capacitemos a la comunidad en control de hemorragias, más rápido se va a empezar la reanimación de control de daños. Entonces, una persona que no es profesional de la salud, indirectamente, con el solo hecho de controlar la hemorragia, de forma indirecta, está realizando reanimación de control de daños. Fíjate, qué perro, los vatos van. Indirectamente están haciendo reanimación de control de daños. ¿Y qué más necesitamos? Ir más allá de lo básico. Dejen de tenerle miedo al soporte vital avanzado. Si se dan cuenta, a veces no es suficiente lo básico. Lo básico no es suficiente. Sí, estoy de acuerdo, controlar la hemorragia es lo principal. Me queda claro, y eso es básico. Oxigenar a un paciente, poner una cánula, poner una mascarilla de oxígeno. Sí, eso es lo básico. Y le va a ir bien al paciente. Pero obviamente, entre más preparado estés, más oportunidades de vida le vamos a dar a nuestros pacientes. Pues dejen de tenerle miedo a lo avanzado. Muy bien. Durante muchos años les he dicho lo mismo. Hay que dejar de tenerle pánico al soporte vital avanzado y empezar a trabajar ya en la formación profesional de todos nosotros. Muy bien. O sea, ya no podemos ser lo que éramos hace 20 años. Ya tenemos que mejorar esa atención hacia nuestros pacientes. Muy bien. Dejen de tenerle miedo a la farmacología, dejen de tenerle miedo a las dosis, dejen de tenerle miedo a la sangre, a transfundir sangre, a hemoderivados. O sea, ya tenemos que avanzar más allá. Me explico, ya no podemos quedarnos en... No es tan fácil como llegar, poner un torniquete, subirlo a la ambulancia, prender la luz y las sirenas y llevarme al hospital. No, tengo que hacer mucho más allá. Muy bien, a veces no basta con ponerle un sello de 3 días. Ocupa una descompresión torácica y ocupas tener entrenamiento para descomprimirlo. ¿Me explico? Espero ser claro con todos ustedes. Bien, jóvenes ilustres, hasta ahorita, ¿alguna duda que tengan? Vamos a debatir un poquito, a ver quién le entra, quién quiere participar, porque me siento muy raro aquí hablando solo. Siento que le hablo al limbo. Entonces, alguien que quiera comentar algo. Prácticamente ya terminamos la presentación. Como les mencionaba hace ratito, va a haber algunos términos que tal vez se compliquen un poquito, pero la intención es que si algún término no se comprende al 100, pues para eso hacemos el cierre y hacemos esta sesión de preguntas y respuestas para poder responder de forma correcta. Entonces, por favor, ¿alguien Alejandro, tiene alguna duda que tengan? sobre lo que decías de pues no tener miedo a hacer más allá de lo básico, también, como lo que decía el compañero ahorita, pues de no es por dejar en mal a otras instituciones, pero sí sacarnos de esta mente de hacer las cosas por protocolo, de seguir un protocolo cuando muchas veces no es necesario, sobre todo en trauma, que era lo que platicaba con unos compañeros hace días, que todo lo quieren llevar empaquetado o todo lo quieren llevar más que nada lo hacen como que por presentación o por verse bien, pues. Y muchas veces no es necesario. Era lo que más comentaba, porque uno de mis compañeros es parte de Cruz Roja y dice, es cierto, dice, muchas veces ni siquiera es necesario, dice, empaquetarlo, ni siquiera es necesario moverlos en la tabla rígida, pero es con lo primero que se bajan. Muchas veces ni siquiera se bajan con la maleta, dice, lo primero que bajan es la cama rígida. O sea, en la tabla es lo primero que bajan. ¿Para qué? No sé, dice. Pero ¿qué te dicen? Ah, ese trauma, pues inmovilizas por protocolo y se van con eso. O tienes que hacer tal cosa por protocolo. Uh -huh.
Sí, definitivamente es una idea que tenemos que ir cambiando. Y mira, si nada más fuera por presentación, dijera, ok, está bien. O sea, pues se ve bonito, está chilo, ok, va. El problema no es ese, el problema es que si nada más fuera la presentación y a nadie le afectara, pues no tendríamos problema. ¿Sí me explico? El problema es que afecta. El problema es que está comprobado, en muchas ocasiones se ha comprobado, hay muchísimos artículos, muy bien, que en donde vemos eso, pues de que la tabla genera más daño que los beneficios que puede ocasionar, los collarines, las desventajas que tienen, los chalecos de extracción. Ayer miraba que estaban impartiendo un curso de trauma en cierto lugar y se miraba muy padre, pero seguían usando chalecos de extracción, ¿no? Entonces, ya ves que no me gusta pelearme a mí, inmediatamente puse un post ahí en Facebook, le decía, si en tu curso de trauma te enseñan a usar el chaleco de extracción o te exigen usar un chaleco de extracción, o sea, huye, ¿no? De hecho, PHTLS en su 10ª edición ya no recomienda el uso del chaleco de extracción, ya no hace prácticas de chaleco de extracción porque está totalmente comprobado que pues no beneficia en nada, por el contrario, ¿no? Entonces, aquí se trata de hacer las cosas porque el paciente lo requiere, no porque un protocolo lo diga. Y sí, los protocolos son buenos, o sea, no estoy cerrado, o ni debemos de estar cerrados los protocolos. Los protocolos son buenos porque te ayudan a llevar una secuencia. El problema es que a veces a la gente le enseñan a trabajar con protocolos y no con razonamiento crítico. Y aquí lo que tenemos que tener nosotros es un pensamiento crítico que nos ayude a entender el por qué lo estoy haciendo. ¿Ok? Yo debo de entender el por qué. Ese es lo principal que debemos de preguntarnos todos. O sea, si voy a poner una solución, ¿por qué? Muy bien, no estoy diciendo que bajen todas las soluciones de su ambulancia, porque va a haber veces en las que sí hay necesidad de colocar una solución. No estoy diciendo que hay que tirar las camillas rígidas a la basura, porque va a haber veces en que sí haya necesidad de usar una para sacar a un paciente tal vez de algún lado y llevarlo a un lugar más seguro. Entonces, no hay que ser tan radicales, pero sí hay que ser muy concienzudos a la hora de poder aplicar el arte y la ciencia de la medicina prehospitalaria. Muy bien, excelente. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Alejandro, Mándeme. también hay otra cuestión que nosotros tenemos que tener en cuenta, aparte de, yo creo que durante muchos años o durante mucho tiempo, durante toda la vida, volvemos al punto de las instituciones, que no queremos decir su nombre, pero manejan mucho la ley del buen samaritano, no se capacitan, piensan que con nada más con el tener el corazón para servir, etcétera, etcétera, piensan que eso es suficiente para el paciente y no es así. Los tiempos han cambiado en muchos sentidos, desde la atención al paciente, desde el tipo de pacientes que estamos Así es. viendo actualmente, pero sobre todo, muy pocas veces fuera, bueno, eso sí lo he visto en algunas otras instituciones donde se están enfocando también mucho en lo legal, que eso tiene mucho que ver, que Así muchas es. veces no lo tenemos en cuenta, que ya no vale el tener el buen corazón para servir, sino ya la ley te exige tener una capacitación, pero sobre todo demostrar esa capacitación y esa capacidad y esa capacitación, pues sobre todo, ¿no? De lo contrario, pues vas a tener consecuencias legales. Desafortunado o afortunadamente, no nos ha tocado ver, o que yo recuerde, no me ha tocado ver algún compañero socorrista, TUM básico, TUM 2, TUM avanzado, que ha tenido un problema legal por ese tipo de situaciones, de no aplicar bien no aplicar bien los conocimientos que debería de tener y eso también muchas veces causa más daño pues también a la institución que no lo obliga a tener una capacitación real para los tiempos, volvemos a lo mismo del tipo de paciente que estamos atendiendo, ¿no? Yo creo que Así la es. parte legal es algo que lo han dejado muy de lado, y creo que deberían de poner atención desde conocer cuál es la actuación del primer respondiente, cuestión
de seguridad pública, ¿no? Llámese los tres órdenes de gobierno, que muchas veces muchos paramédicos no conocen la actuación, ¿no? Así es, Y cometen muchos errores. esa famosa ley, la ley del primer respondedor, ¿no? La ley del primer respondiente, en donde hace poco platicaba con mis muchachos, le dije, es que la importancia de saber esa ley es entender cuál es su responsabilidad de ellos como servidores públicos para nosotros también entender la nuestra. Muy bien. Entonces, sí, definitivamente, miren, la Ley General de Salud, desde que se reformó y empezó a tomar a los paramédicos como alguien que debe estar debidamente entrenado, certificado, y tenemos normativas oficiales mexicanas, ¿no? Pero, híjole, y me voy a escuchar bien grillero, pero empieza desde los niveles de gobierno. Desde que vemos que la Secretaría de Salud contrata a choferes para las ambulancias, nos damos cuenta que hay un problema. La misma Secretaría de Salud es la primera en romper la normativa oficial vigente. Entonces, si la misma Secretaría de Salud no tiene la capacidad para poder cumplir la normativa vigente, pues ya tenemos un problema. Muy bien. Lo vemos también en las ambulancias de urgencias básicas, en las ambulancias de urgencias avanzadas. Desde ahí empezamos con algún problema, pues. Hemos visto últimamente ambulancias rotuladas como urgencias avanzadas, pero que no tienen el insumo para hacer ambulancias de urgencias avanzadas. Entonces, desde ahí empezamos con un problema. Muy bien. La cuestión legal es importante, es parte de los temarios de toda escuela de técnicos de urgencias médicas, pero ¿sabe qué nos ayuda mucho? La ignorancia de la gente. La ignorancia de la gente eh, ayuda mucho a que muchos paramédicos que deberían estar en el bote no lo están, porque pues no hay quien diga, no, no, espérate. Insisto, la gente se basa en la buena intención de los paramédicos y esa ignorancia, pues lo que hace es, pues lo hizo por buena intención, ahí que se quede, ¿no? Ahorita hablabas de la ley del buen samaritano, una ley que no existe en México, ¿no? Una ley que no existe, sin embargo, pues abusamos mucho de ella, desafortunadamente. Sí hay que cambiar muchísimas cosas, hay que cambiar, hay que empezar a entrenar de forma correcta. Por ejemplo, hay temas que se pueden tomar en forma virtual, como este tipo de pláticas en donde nos hacen más pensar que maniobras, ocupa más de pensamiento que de una cuestión técnica, práctica. Pero hay situaciones que sí, hay cursos que de plano tienen que tomarlos para poder mejorar también habilidades prácticas que nosotros ponemos a cabo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hablamos del manejo de la vía aérea, hablamos del control de la hemorragia, hablamos de las transfusiones de sangre, hablamos de los medicamentos, hablamos de... Y fíjate, cada uno de los temas que hablamos es un curso aparte. O sea, entonces imagínate, desafortunadamente, la capacitación es muy cara y no todo mundo, porque como la mayor parte de la gente que se dedica a esto son voluntarios, pues no todo el mundo quiere pagar una capacitación, porque dice, espérate, si voy de buena onda y aparte tengo que pagar, pues ahí tenemos un problema. Entonces, hemos tenido muchos problemas últimamente con la cuestión del voluntariado, con la cuestión de la no profesionalización del personal. Pero pues poco a poco tenemos que ir cambiando. Definitivamente, la gente me pregunta, Alejandro, antes estábamos mejor y a veces me dicen, Alejandro, es que no hemos cambiado nada, al contrario. Y yo me atrevo a decirle siempre, la realidad sí hemos cambiado, sí vamos mejorando con pasos tal vez muy pequeños, pero vamos mejorando. Eh, si yo te hablo de 20 años atrás cuando empecé en esto, hablar de un desfibrilador, hablar de medicamentos, hablar de reanimación de control de daños, era algo impensable. Hablar de sangre para las ambulancias, era algo prácticamente impensable. Y ahora, afortunadamente, hemos visto que se ha ido profesionalizando, pero poco a poquito todavía nos falta darle más. Todavía falta más. A los que están, o a la gente que tengo aquí, que apenas va empezando en el área de la medicina prehospitalaria, créanme que hay mucho por hacer para profesionalizar los servicios de urgencia. Va a haber mucha gente que va a querer desmoralizar el trabajo que ustedes hacen o lo que ustedes aprenden. Pero recuerden que esa no es culpa suya, pues no es culpa de ustedes. Esa es culpa de ellos. Ellos son los que en su mundo no alcanzan a comprender la importancia
que tiene manejar fármacos. Ellos no han logrado entender la importancia que tiene la buena atención. Como no le dan seguimiento a sus pacientes, y ese es otro problema, ¿saben? No le damos prioridad, no le damos seguimiento a nuestros pacientes. A veces agarramos al paciente, lo llevamos al hospital, lo dejamos ahí y ya nunca volvemos a ver más de él. No sabemos si se murió, si vivió, si quedó con lesión permanente, no sabemos nada, porque pues no nos interesa. Normalmente, desafortunadamente, falta esa humanidad por parte del personal prehospitalario. Entonces, definitivamente, si queremos nosotros mejorar esto, primero tenemos que mejorar nuestra ideología de lo que realmente queremos. Si quieres ayudar mejor, si realmente lo que te tiene aquí es querer ayudar a alguien, tienes que prepararte para que lo ayudes lo mejor que puedas. Estás responsabilizado legal y éticamente a ayudarlos de la mejor manera posible. Y para poder ayudar de la mejor manera posible, solamente lo vas a lograr entrenando. No hay otra manera, jóvenes. No hay camino corto para ser buenos en esto. No hay camino corto. Algunos tal vez les parezca que algunos tienen suerte, pero no es suerte. Esto no es cuestión de suerte. Esto es cuestión de estudio, es cuestión de disciplina, es cuestión de dedicación. ¿Me explico? Entonces, los exhorto a seguir estudiando, a seguir leyendo, a seguirse preparando y ya saben, aquí conmigo no nada más tienen un aliado, siempre van a tener un amigo que va a estar dispuesto a apoyarlos en lo que humanamente me sea posible. Si alguna información necesitan, si en algo les puedo ayudar yo, echen mano. Alejandro Gastelum o Reanimación y Trauma México está en la mejor disposición de apoyar a todo aquel que quiera entrenar, pero entrenar de verdad. Entrenar sin tirar grilla, entrenar sin tirar hate, entrenar sin ver de qué institución eres, no, aquí la intención es entrenar, porque aquí el único enemigo que tenemos va a ser nuestro paciente. El único enemigo que tenemos es, insisto, es nuestra némesis, debe ser las lesiones de nuestro paciente, no el otro paramédico. Pues. Siempre lo he dicho, el peor enemigo de un paramédico no debe ser el otro paramédico, debe ser las lesiones, la preeclampsia, los baleados. Esos son nuestros enemigos y pues tenemos que luchar contra ellos, no contra los otros paramédicos. Entonces no se dejen llevar por comentarios negativos hacia lo que ustedes hacen o hacia los que otros hacen. En vez de eso, dedíquense a estudiar, dedíquense a apoyar a los que no pueden y compartir con ellos. Desafortunadamente no todo el mundo, por cuestiones de tiempo, por cuestiones económicas, no todo el mundo puede adquirir ese tipo de cursos. Pues bueno, la intención nuestra es poder compartirlos de una u otra manera con esas personas. Muy bien. Entonces, si no hay más, jóvenes, si no hay otro comentario que ustedes tengan, pues entiendo que hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Muy bien, es viernes y el cuerpo lo sabe. Vamos a seguir a la lucha el día de hoy. Y pues los jóvenes de Guaymas, mañana nos vemos en Guaymas. Mañana vamos a seguir estudiando allá. El domingo tenemos curso de RCP básico y uso del desfibrilador aquí en las instalaciones de RTM, aquí en Hermosillo. Si alguno de ustedes se quiere echar la vuelta para acá, pues bienvenidos a seguir entrenando. Muy bien, muchísimas gracias y estamos a la orden. Por favor, gente, si alguno faltó de registrarse en el link de Drive que les mandé para los nombres, su teléfono, su correo, si alguno de ustedes faltó de registrarse, por favor manden un mensajito para mandarle y que se registre, porque las constancias las voy a sacar de ahí, de esa información. ¿Está bien? Entonces, muchísimas gracias, jóvenes. Nos vemos pues, a ver cuándo. Muy bien, para los de Guaymas nos vemos mañana y para los que andemos en otro lado, pues nos vemos otro día. Muy bien, muchas Dale, gracias. Alejandro, ahí nos vemos mañana. Sale.